Buenas tardes, compañeros y docentes. El tema que nosotros elegimos fue la orientación vocacional. Mi grupo está conformado por Daniel Arley Aguilar Quinto, Freymar Andrés Murillo y quien les habla, Neisy Yaritza Mosquera Rentería. Entonces nos preguntamos qué es la orientación vocacional. La orientación vocacional es un proceso psicológico y pedagógico que trata de ayudar a la elección de una profesión en concreto, acorde a las motivaciones, aptitudes y actitudes del estudiante. Este proceso parte de la premisa de mejorar el conocimiento del estudiante acerca de todas las posibilidades que tiene a su disposición, con el objetivo de evaluar cuáles son los ideales a través del propio espíritu crítico de dicho estudiante. Objetivos. El objetivo principal es renovar o sostener la motivación del trabajador hacia la consecución de sus objetivos vocacionales a través del soporte de las familias y de la formación continua y de especialización. Tenemos otros objetivos como lo son ayudar a recoger información sobre cómo uno mismo puede mejorar o sostener su propia carrera profesional y también reconsiderar o recrear nuevas destrezas de gran importancia en el mantenimiento de la profesión, como por ejemplo la búsqueda de empleo, la toma de decisiones, entre otras. Teorías de la orientación vocacional. Como primero tenemos las teorías procesuales, que son las que consideran la elección dentro de un proceso consistente en estadios o pasos que una persona debe ir recurriendo progresivamente, es decir, a lo largo de su vida. Tenemos las teorías evolutivas, que dice la psicología evolutiva y los estadios del desarrollo presiden esta teoría. Tenemos las teorías de personalidad, que consideran las preferencias vocacionales como expresión de la personalidad misma. Tenemos las teorías al azar, que defienden que una persona puede ocupar un destino profesional determinado sin haber definido sus metas, ya sea por impulso, reacción o incluso por accidente. Tenemos las teorías complejas o eclécticas. Las profesiones se escogen para que satisfagan las necesidades que más nos preocupan. Instrumento de autoorientación. Los procesos educativos tienen que favorecer la autonomía de los alumnos. Se trata de dotarlos de habilidades que les permitan un alto grado de independencia en su desarrollo personal, académico y vocacional. Compañero. Un consejo de orientación de los estudios basados en el equilibrio debe darse entre las actitudes, los intereses y el rendimiento escolar. Dependiendo de dicho equilibrio, el acierto de las elecciones, como podemos ver, intereses, rendimientos y actitudes. Los intereses. Este se entiende como un conjunto de metas deseadas por el individuo en los distintos ámbitos de su desarrollo, ya sea personal, académico, vocacional y profesional. Por ello, el interés va a suponer inclinación hacia el desarrollo de determinadas tareas o habilidades que se orientan a su consecución. La aptitud. Estas tienen un componente genético y un componente de desarrollo. En interacción con el medio se desarrollan dos tipos de actitudes: psicológicas, como la inteligencia general, con sus factores que la integran, y las pragmáticas, que se refieren a las capacidades o habilidades que se dan para realizar con eficacia estudios o profesiones. Y las de rendimiento, se ha relacionado el rendimiento o esfuerzo eficaz con las técnicas de estudios como reflejo del esfuerzo puesto para la realización de las tareas académicas. Tenemos una pregunta que es: ¿qué necesito saber antes de decidir lo que haré al egresar del bachillerato? Y estas pueden ser como: ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Hasta dónde quiero llegar? Entre otras. Se ha definido de manera a saber la orientación escolar, que es el proceso por el que se ayuda al alumno en el estudio, así como en el periodo de adaptación a la escuela.
La orientación educativa, que es el concepto más amplio que el anterior, puesto que la educación se extiende más allá de lo académico. La orientación profesional es la ayuda en la elección de una profesión. Es un proceso que se basa en el conocimiento del sujeto y su entorno. Y por último, la orientación vocacional, que es el proceso de ayuda en la elección de una profesión, la preparación para ella, el acceso al ejercicio de las mismas y a la evolución y progreso posterior. Según esta definición, la orientación vocacional incluye la orientación vocacional. A continuación, los dejaré con mi compañero Freymar. Bueno, entonces tenemos por dónde empieza a tomar decisiones. Aquí se generan un tipo de preguntas las cuales eh, pueden dar respuesta a lo que el usuario o persona, como lo quieran llamar, le puede ayudar a tomar sus decisiones. Entonces tenemos cuál es el objetivo. El objetivo principal es hacer feliz a la persona. ¿Cuál es el problema a solucionar? La verdad no sé si existe un problema entre el quiero y el puedo. ¿Qué alternativas tengo para ofrecer? Estas son, por ejemplo, las carreras, mis virtudes que deba tener el usuario. Tenemos qué criterios deberían de tener en cuenta. Lo que debe tener en cuenta son los que a la persona en general los hace de cierta manera feliz. Y tenemos cuál es el plan de acción a desarrollar. Entonces tenemos factores que influyen significativamente a la hora de la orientación vocacional. Tenemos la motivación laboral, que es la real del usuario. Tenemos la iniciativa en búsqueda de empleo y de formación, el tipo de acercamientos y frecuencia, la eficacia de dichas iniciativas, dónde y cómo se solicita el empleo, el método utilizado y la constancia son factores que nos indican su auge vocacional. Tenemos la situación familiar. Aquí el apoyo familiar ofrecido al usuario tiene que ver con, bueno, ya lo dije, con relación a la familia y otros miembros de su red social, como el trabajo, en su entorno social, respecto a su mundo laboral, etcétera. Tenemos la relación del usuario con el mundo laboral, el nivel de conocimiento de las condiciones laborales actuales, la presencia de ideas erróneas sobre el mercado laboral. Tenemos la formación, tenemos la historia formativa laboral, perdón. Aquí es la que es vivida por el usuario de manera positiva. Es un predicto de éxito en un proceso de rehabilitación laboral. Tenemos el último trabajo y curso de formación. Aquí las funciones realizadas, el tipo de jornada, el motivo de finalización y el nivel de desempeño y de sacrificio alcanzado no servirán de indicadores sobre los intereses y preferencias del usuario. Tenemos los motivos de abandonos laborales, formativos, ocupacionales o de ocio aportan información sobre el sistema atribucional. Tenemos los deseos y preferencias laborales por el usuario. Es necesario respetar los deseos del usuario, ya que el grado de satisfacción va a ser determinante en el mantenimiento del empleo. Y por último, no menos significativo, tenemos el tipo de actividades. Perdón, que se realiza durante el día. Tenemos las aficiones, los gustos, las tareas de la casa, la lectura, el deporte, la rehabilitación, etcétera. Aquí tenemos uno de los errores más frecuentes a la hora de elegir esa orientación vocacional. Tenemos no evaluar la motivación real para trabajar, no evaluar el nivel de ajuste laboral social, no evaluar el conocimiento del mercado laboral, no tener en cuenta las preferencias del usuario, no tomar en cuenta consideración de las demandas del mercado de trabajo. Bueno,
Tenemos fomentar los intereses ajustados hacia la orientación vocacional. En un contexto lo más parecido al laboral se propone trabajos y tareas que sean susceptibles de desarrollar en el sujeto nuevos intereses vocacionales. Según destacan distintos estudios, para llevar a cabo estos trabajos habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos, tales como equipar el usuario adecuadamente para ejercer la actividad, dar al sujeto instrucciones y feedback apropiados de manera contingente, dotar el contexto de condiciones agradables donde el usuario pueda ejecutar la tarea, permitir que el usuario observe cómo hacen otras personas dicha actividad, aprendizaje por observación o vicario, permitir que el usuario observe cómo se hacen otras dichas actividades, aprendizaje por observación o vicario, respetar el ritmo de aprendizaje del usuario y por último, nomás tenemos dejar tiempo suficiente para que el paciente se sienta satisfecho con lo que hace. Entonces tenemos la toma de decisión. Tenemos qué objetivos laborales desea alcanzar el usuario, qué áreas laborales son de su interés, tener en cuenta los apoyos, eliminar alternativas no interesantes o no adecuadas y por último, elección de la opción. Aquí lo que nos plantean son diferencias entre vocación y profesión. La vocación tiene que ver con lo que se quiere hacer y la profesión con lo que se estudia. La vocación se refiere a lo que apasiona, lo que en realidad apasiona a la persona por hacer. Y la profesión, lo que se desarrolla. La vocación presenta lo innato y la profesión se adquieren destrezas. La vocación también presenta qué se siente con el placer y las profesiones, la responsabilidad me lleva a efectuar. Y por último, no menos significativo, la vocación plantea lo que se hace con gusto. Bueno, compañeros, esta fue nuestra exposición en medio de la clase. Si se encuentran algunas dudas por alguno de ustedes, nos las hacen saber. Muchísimas gracias.